Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar informativo sobre metodologías Agile. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto y bueno, en la cual abordaremos temas como la aplicación de metodologías Agile y sus principios a las empresas extremeñas, casos de éxito, de aplicación por sectores y además avanzaremos en el programa de formación en metodologías Agile que dará comienzo a finales del mes de enero. Para ello contamos con David Sánchez, CEO de Paperteam y Ecosistema, y Rosa Borriz, CEO de Stellium Business School. Antes de comenzar con sus intervenciones y hablar un poquito de ellos, damos paso a la bienvenida a este webinar informativo de la mano de Ana María Fernández, directora general de empresa. Adelante, Ana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto. Yo soy Ana Vega, la directora general de empresa de la Consejería de Economía, Ciencias y Digital. Para mí es un gusto estar aquí con vosotros y sobre todo que hayamos puesto en marcha este programa, que es totalmente estratégico y es una metodología que cambia de forma esencial por favor, si pueden apagar los micrófonos. Que cambia de forma esencial cómo funcionan las empresas. Al final nos preguntamos si el cliente está satisfecho y está contento, todo va bien. Y esta metodología lo que permite precisamente es poner el foco en la satisfacción del cliente y en cómo hacemos las cosas dentro de nuestra empresa. Muchas de las cosas que vais a aprender ya las hacéis. La diferencia está en que cómo sistematizamos e interiorizamos esta metodología, cómo lo hacemos de una forma más rápida y más flexible. Esta metodología va a permitir que veamos de forma sencilla y en pequeños hitos o pequeñas tareas que nos planteemos, cómo podemos ir transformando y adaptando y cambiando nuestra organización, enfocándola a resolver problemas, a mejorar la calidad, a tener a los clientes satisfechos, a ganar tiempo y en definitiva que nuestras empresas sean mucho más competitivas y que puedan adaptarse a los cambios de forma rápida. Podemos pensar, este tipo de metodología, aunque normalmente lo utilizan y está por las grandes corporaciones que ya conocemos, Google, todo este tipo de organizaciones, es muy adecuada para empresas pequeñas. Aunque pensemos que un autónomo, ¿cómo voy a trabajar con esta metodología si no tengo equipo? Las personas, los autónomos y las autónomas trabajamos siempre con nuestra red de colaboradores. También podemos aplicar esta metodología en esa red de colaboradores con los que estamos trabajando, porque al final trabajamos por proyectos, se puede trabajar esta metodología en cada proyecto y ya veréis que una vez lo aprendamos, lo importante es interiorizarlo y que sea ya una rutina y la forma normal de trabajar en la empresa. Esta formación, que será en 100 horas, habrá 3 días que son presenciales, que es esencial para poner en marcha lo aprendido de forma online. Tenemos la suerte de contar con magníficos profesionales, expertos en implantarlo y en hacer el seguimiento de las empresas, y os pueden contar los enormes resultados y los estupendos resultados que se obtienen en las empresas en que se han implantado. Y lo que queremos es que aprendamos lo básico para entender cómo es esta metodología, pero lo importante es que lo apliquemos. Y cómo veremos que cuando lo aplicamos, nuestra empresa va mucho mejor, nuestro equipo, nuestra gente está mucho más satisfecha. Entonces estamos hablando de satisfacción del cliente, porque será mejor atendido, tendrá un producto que se adapta mucho más a lo que necesita en el tiempo en el que lo necesita, y además vamos a tener a nuestro equipo y a nuestra gente mucho más contenta porque están participando activamente y de una forma que les hace sentirse parte de la organización y parte de los éxitos que se están consiguiendo. Desde la Junta de Extremadura y desde la Dirección de Empresa, para nosotros es esencial que apliquemos este tipo de metodologías, que evolucionemos. Necesitamos empresas ágiles, rápidas, que sepamos resilientes, que vayamos por delante de nuestra competencia y que tengamos la ambición suficiente para ir cambiando y comernos
el mundo, porque podemos hacerlo desde aquí, porque tenemos los recursos, tenemos los productos y tenemos las personas para poderlo hacerlo. Nos falta mirar hacia afuera y ganar en ambición para conseguir todo lo que somos capaces de hacer, y esta es una herramienta que nos va a permitir conseguirlo. Por mi parte, nada más que pediros que os involucréis mucho en este programa, que todos son ventajas, y que vaya a cambiar vosotros y vaya a cambiar vuestra organización a mejor con lo que aprendáis. Así que por mi parte nada más, y os deseo hacer todas las dudas, todas las preguntas que queráis. Es importante que os quede claro en todas las dudas que tengáis sobre este programa y que os inscribáis cuanto antes. Son 2 formaciones las que se van a hacer, de 2 grupos de 20 de 20 empresas o directivos, directivas o personas de empresas en cada una de ellas. El primero va a empezar el 24 de enero y después durará unos 3 meses hasta marzo. Os lo contarán todos los detalles con más detenimiento ahora, pero lo importante es que os inscribáis, o si conocéis personas o empresas que lleven tiempo consolidadas, sea el tamaño que sean, o empresas que lleven poco tiempo, que se dediquen mucho también al tema de productos innovadores y servicios innovadores, porque esta metodología les va a ayudar a acelerar esa innovación, o vosotros mismos, que os inscribáis cuanto antes. Y si tenemos muchísimas más inscripciones, como hay 2 ediciones, pues los que no seáis seleccionados en la primera podéis pasar a la segunda, y si vemos que se queda gente fuera, pues desde la Junta desde la Dirección de Empresas sacaremos nuevas ediciones y aprenderemos de esta experiencia para seguir profundizando en esta metodología, que para nosotros, como digo, es esencial para que las empresas extremeñas les vaya bien. Por mi parte nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, pues a continuación, David Sánchez nos hablará sobre el contexto de las metodologías Agile y su aplicación a las empresas extremeñas. David es licenciado en Psicología Industrial del Trabajo y de las Organizaciones, y se ha especializado en el factor humano, la transformación cultural en la PYME y la gestión del talento y la innovación. Es coach senior de ASESCO, profesor en metodologías Agile aplicadas a la gestión de personas en el máster de Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba, en el máster de Innovación y Emprendimiento de la Fundación CISE del Banco Santander. Es también profesor de metodologías innovadoras en el máster Business, Art and Technologies de la Universidad de Málaga y de la especialidad de Agile para la gestión de personas en el máster en el programa superior formativo de Dirección de Personas de la Cámara de Badajoz. Cuando quiera, David. ¡Ay! Pues qué expectativa, ¿no? Buenos días. Y además muchos me conocéis. Y soy todo eso que todos tenéis en la cabeza de la última vez que nos vimos, no os preocupéis, que nadie se lleve a engaño, sigo siendo el mismo, como le decía Fermín. Antes de, por supuesto, lo primero, darle las gracias a la Dirección General de Empresas por contar con nosotros, pero sobre todo por la valentía también, ¿eh? Porque este tipo de formaciones directivas, os garantizo que en otros sitios no existen. En otros sitios la gente, los gobiernos hacen que la gente se busque la vida. Pero aquí, que no tenemos escuelas de negocio potentes y tal, tiene que ser el gobierno de la Junta de Extremadura, tiene que ser la Junta la que traiga esta formación directiva. Yo tuve la suerte de formarme hace muchos años en estrategia empresarial gracias a un programa de este tipo, y la verdad es que es un programa que suele funcionar muy bien. Y suele funcionar muy bien por 3 cosas. El primero, porque los contenidos son potentes y los vamos a adaptar a la realidad de las empresas extremeñas. Esto es muy importante porque no es lo mismo una empresa que se desarrolla en Barcelona, cerca del 22 arroba, que una empresa que se desarrolla en Villamiel. Y no es lo mismo una empresa que se desarrolla en Villamiel en el ámbito del turismo que una que se desarrolla en Camino Morisco. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de adaptarlo a la realidad de las empresas. La segunda cosa por la que suele funcionar bien es por los profes. Y los profes de esta formación son muy potentes, la verdad. Hay un pool de profesores que no solo que os van a decir lo que hacer, sino que lo hacen todos los días en empresas en empresas grandes y empresas muy pequeñas. Y eso hace que sepan de la realidad del programa. La tercera cosa por la que estos programas suelen funcionar es por el grupo de personas que lo siguen. Es decir, que vosotros tenéis tanto papel
en la capacitación y en lo que ahí se produzca como los profes, vuestra experiencia, vuestros días a día, vuestras preguntas. Así que vamos a hacer que esto sea verdaderamente un tallercito, ¿vale? Yo quiero resaltar dos cosas de las que ha dicho Ana Vega. La primera, me ha encantado esa visión tan ambiciosa que tiene de la empresa extremeña. Desde aquí hacemos lo que podemos, pero es que podemos mucho. Y desde aquí, desde Extremadura, se pueden hacer muchas cosas. Y cada día, a cada uno de vosotros y vosotras, os llegan noticias de gente que está haciendo cosas increíbles desde Extremadura. Y cada día vamos por ahí y nos dicen, ¿pero esto lo hacéis desde allí? Sí, desde allí. Así que todos podemos. La segunda cosa que es fundamental, claro, ¿qué contamos de Agile, así de partida? Si os tuvierais que quedar con algo, quedaos con este concepto. Agile no es rapidez, Agile es generar valor al cliente. Eso es Agile, generar valor al cliente de la manera más rápida y más productiva posible. Sabéis que una empresa tiene que ser una relación simbiótica y en ese triángulo hay tres vértices. El primero es el empresario o la empresaria, que tiene que ser positivo para ella. El segundo es el cliente, que tenemos que generarle valor, pero también los equipos que trabajan para generar ese valor. Entonces, el Agile, las metodologías Agile o metodologías ágiles, lo que hacen es generar valor en ese triángulo, en los vértices de ese triángulo. Finalmente, para la gente que cree que Agile es una transformación profundísima en su organización, sí, es verdad. Pero no tiene que ser de la noche a la mañana. No te preocupes que no vas a perder el control sobre lo que pasa ahí. La primera transformación se tiene que producir dentro de ti. Tú tienes que adquirir una mentalidad específica para poder aplicar herramientas. Así que no es necesario que de repente toda tu organización sea ágil. No hace falta. Pero empieza poco a poco en una filosofía Kaizen, primero a asumir que esta es la mejor manera de hacer las cosas y en segundo lugar a empezar por algunos pequeños detalles que te vayan haciendo poco a poco ser incapaz de vivir de otra manera. ¿Vale? Dicho eso, yo traigo, por supuesto esto es un taller, levantáis la mano cuando queráis. Dicho eso, yo traigo algunas cosas que contaros, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero yo empecé estudiando filosofía, aunque eso no se cuenta nunca. Dice Heráclito que lo único que permanece es el cambio. Y no me voy a parar en esto, porque esto lo vivís cada día. Lo único que permanece es el cambio. Y dice este señor al que todos conocemos que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a ese cambio, ¿vale? O sea, no es suficiente con ser capaz de adaptarse. El problema del cambio hoy en día no es que exista, porque eso va a ser así. Es su ritmo, es su magnitud, es su disrupción. Y somos empresas muy pequeñas y nos tenemos que adaptar a ese cambio. Y si es posible liderarlo, porque nosotros somos de la opinión de que si te adaptas al cambio llegas tarde y cuando ganas es cuando lideras el cambio. Y en este momento tenéis la oportunidad de liderar ciertos cambios, ¿vale? A la capacidad de adaptarse ahora se le llama resiliencia. Esto es que somos muy modernos poniendo nombres. Pero ¿a qué nos tenemos que adaptar? Seguro que este es la receta. Vosotros que sois directivos, directivas, dueños, dueñas. Este es vuestro diagnóstico. La realidad geopolítica global que nos afecta, un entorno económico muy cambiante, problemas con las infraestructuras, operadores globales que tú dices, yo no pienso competir con Amazon, pero ojo porque Amazon le está enseñando a tu cliente cómo recibir sus productos y servicios. Así que de alguna manera estás en ese entorno. A la falta de talento o a nuestra capacidad para detectar el talento, a la falta de retención, a cambios drásticos que se están produciendo en el consumidor porque se le está educando de una determinada manera, a cambios en los modelos de negocio que se están transformando radicalmente, a la digitalización, no de las empresas, sino de los procesos, que hay quien piensa que solamente teniendo redes sociales ya digitalizado, pero eso no es digitalización. A la pandemia, a la guerra, a la incertidumbre, incluso esa polarización política nos afecta porque es muy difícil que podamos hacer unas buenas relaciones institucionales o podamos trabajar, aquellos que trabajáis con la administración, por ejemplo, en proyectos de más de 3 años, de más de 4 años. Es complicado, también nos afecta. Al relevo generacional, todo eso está ahí. Y antes, ¿qué es lo que no funciona? Lo que se llaman las metodologías waterfall o en cascada. Oye, pues yo veo el problema, le encargo a alguien que lo analice, se lo diga a un área, por favor, échale un vistazo a esto, a ver cómo nos adaptamos, hace una planificación, hace un diseño, un desarrollo de todo eso, la solución, crea la estrategia. Otro área, le encargamos el marketing a otro área que busque la pasta para poderlo sacar, para poder poner el producto en el mercado.
en secuencia, y eso no funciona. Ni siquiera en el ámbito industrial funciona ya de esa manera. Yo no digo ya en el ámbito de la gestión del conocimiento o del turismo o de los servicios al cliente. ¿Por qué no funciona? Porque eso es rígido, es lento, no es flexible, no se adapta. Y los clientes de hoy no tienen nada que ver. Estábamos saludando a Fermín, pero cualquiera que sepa de turismo sabe que en 3 años las cosas han cambiado. Solo funcionan en entornos que son muy estables, pero eso ya no existen. Pierdes información, pierdes valores entre las diferentes fases, y ahí lo que necesitamos son soluciones más flexibles, más baratas, llegar antes al mercado, soluciones que están co-creadas con el cliente, y eso es un cambio cultural y un cambio de liderazgo. Pero ¿le vas a decir al cliente que participe de la solución o del...? Sí, claro, se lo vas a decir, pero para eso tienes que dar un pasito atrás en el liderazgo y un paso adelante a tus equipos, que tienen que ser autodirigidos, que tienen que trabajar por esa experiencia de cliente y esa experiencia de empleado. Al final, Agile acentúa el aporte de valor. ¿Y esto funcionaría en empresas pequeñas? Sí. ¿Y funcionaría en empresas extremeñas? Sí, funcionaría. ¿Por qué? Porque esto, como hemos dicho, requiere un cambio cultural. Y eso es más difícil en culturas más rígidas de las grandes empresas. Pero en las pequeñas, que sois 10, que sois 8, que sois 4, que sois 3, eso es más sencillo hacerlo. Y un cambio en el liderazgo, que te lo tomes en serio. Un cambio en la manera de producir, una presencia mucho más cercana con el cliente, flexibilidad, desaprender, que es una palabra esencial, más que aprender, desaprender, agilidad, rapidez, equipos multidisciplinares, pero de verdad. Porque muchas veces hacemos una reunión con gente de todas las áreas, pero aquí mando yo. Y tú podrás aportar tu opinión, pero la solución la voy a dar yo. Y eso no es un equipo multidisciplinar. Esto es autoliderazgo, es comunicación, y todo esto es más fácil en una empresa más pequeña, en una pyme que puede tomar las decisiones, y también, obviamente, las empresas, al final, si te encargan hacer una transformación cultural de este tipo, hay que empezar por algo que sea manejable, que sea exitoso y que vaya esto demostrando que puede crecer poco a poco. Esto es, digamos, lo que yo quería trasladaros acerca de Agile, pero tenemos con nosotros a Rosa. Obviamente nosotros en Paperthin hacemos este tipo de procesos, pero tenemos con nosotros a Rosa Gorriz, que nos lo va a presentar Laura, y yo dejo de hablar en los próximos minutos. Laura, adelante. Bueno, si os parece, dejamos las preguntas para el final y así sistematizamos todas las preguntas que Y luego hay un tener espacio para eso, efectivamente. Muy bien. Bueno, a continuación tenemos a Rosa Gorriz, CEO de Stellium Business School, con sede en Valencia. Nos explicará los principios de las metodologías Agile y casos de éxito de aplicación por sectores. Rosa es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, incluyendo un periodo formativo en la Universidad Libre de Bruselas. Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo, así como en Digital Business. En el sector de la cultura Agile se ha formado en Agile Project Management, habiendo trabajado con empresas como Novotec, Ford Automoción, Manpower, entre otras. Ha sido presidenta de AG Valencia y European Student Forum, coordinadora de formación directiva de EDEM, Escuela de Empresarios, y posteriormente fundó y dirigió IEM Business School, la escuela de negocios referente en transformación y marketing digital en Valencia. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todo el equipo de la Junta de Extremadura por la oportunidad. Pues sí, bueno, como bien decía David, bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo lo que vamos a ver. Y lo que decía David sobre la agilidad, pues es verdad que tiene mucho que ver con aportar valor al cliente, eliminar todo aquello que no aporta valor y trabajar con equipos mucho más multidisciplinares, mucho más colaborativos, con mucha mayor comunicación y mucha mayor transparencia. Y esa es la mejor manera de, como decíamos, ofrecer valor al cliente. Os voy a hacer hincapié en lo que ha dicho David también sobre que Agile es una mentalidad, es un mindset. Y aunque en agilidad se utilizan muchas palabras en inglés porque donde se desarrolló fue en el seno de la industria del software en Estados Unidos, pero bueno, es verdad que después se ha ido democratizando a todas las organizaciones y de hecho desde Stellium es el trabajo que hacemos, ¿no? Es coger toda esa información que
que se desarrolló en el mundo del software y trasladarla al resto de organizaciones. Esto tampoco es nada nuevo porque ya lo vimos con el mundo de la calidad, con el mundo del Lean Management, que nació en el sector de la automoción y después se ha ido incorporando según las necesidades de cada industria, ¿no? Y hemos visto cómo realmente a partir de una filosofía y a partir de unos marcos de trabajo nos puede ayudar mucho para llegar a un punto en el que queremos llegar. Entonces, ¿por qué la agilidad es un mindset? Porque aunque es verdad que la implementamos a través de marcos de trabajo más concretos y que además eso es lo que vamos a ver en las organizaciones, porque vale, agilidad es una manera de pensar, ¿no? Pero vale, ahora esto me pongo en mi día a día y ¿cómo lo hago? Entonces, necesitamos aterrizarlo con una serie de herramientas. Pero implantar estas herramientas de trabajo sin una mentalidad adecuada nos va a llevar a una mera ejecución de tareas que no van a generar un cambio real. Esto, los que lleváis tiempo profesional lo habréis visto también, como pasó en su momento con los sistemas de gestión de la calidad, la ISO 9000 y compañía. Yo no sé si lo habéis tenido cerca, pero en mi caso yo estuve durante mucho tiempo viendo sistemas de gestión de calidad, implantándolo en las organizaciones y veía claramente, en cuanto hablabas con la dirección, veías claramente quién quería hacer un cambio, quién quería apostar por mejorar los procesos, mejorar los resultados, mejorar la organización utilizando lo que la ISO 9000 nos proponía, y había quien me decía, mira Rosa, yo que necesito el sello, haced lo que queráis, haced lo que podáis, pero que nos certifiquen, ¿no? Y entonces, bueno, pues medio adaptabas y medio hacías lo que podías con la gente de a pie de la organización para decirle, bueno, el día que venga el auditor le enseñas este papelito y te pones a rellenar estos registros para que pasemos la auditoría, ¿no? Esto es lo mismo, podemos tomárnoslo como una serie de herramientas que cumplir para, bueno, pues para probar o para decir que somos ágiles o para parecer que hacemos algo nuevo en la organización y que la gente esté contenta, o podemos podemos aprovechar esta oportunidad y hacer el cambio de verdad, ¿no? Y como os decía, aunque esto viene del mundo del software, lo podemos ver en cualquier sector y en cualquier tamaño de empresas. Y de hecho, para mí, siempre lo digo, ¿no? Que aunque ahora sea un monstruo, es un ejemplo muy claro de agilidad el grupo Inditex, Zara, ¿no? Y este señor Amancio Ortega, empezó teniendo una tiendecita de barrio, pero este señor entendió muy bien qué quería el cliente y qué hacer para ofrecérselo al cliente, ¿no? Y este señor, desde su tiendecita de barrio, ahí en Pontevedra, consiguió cambiar el mundo de la moda. Y ya no el mundo de la moda, el mundo del retail. Entonces, para mí es el ejemplo claro de agilidad, de mindset, de mentalidad ágil y de mentalidad de aportar valor, ¿no? Y aunque ahora, como os decía, es un monstruo a nivel mundial, es uno de los hombres más ricos del mundo, es que hace 50 años tenía una tiendecita en un barrio, ¿no? Pues esto es la mentalidad ágil. Entender que tenemos que aportar valor lo más rápido posible al cliente y si nos valemos de una serie de métodos y una serie de estructuras organizadas, lo podremos hacer con mayor grado de éxito. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en el entorno en el que estamos, lo que se nos pide es esto a las organizaciones. Nosotros no podemos pensar en las organizaciones como se entendían hace unos años, ¿no? Y volvemos a los marcos de gestión de calidad, a la gestión por procesos, al Lean. Era un momento en el que había que automatizar, había que procedimentar, había que estructurar y llevar hasta el último punto de la organización toda la estandarización de procesos, ¿no? A muchos os sonará estandarización de procesos, porque estábamos en una era más industrial donde sacábamos la producción y la vendíamos, ¿sí? Pero ahora hemos llegado a un punto en el que, y todo lo estamos viviendo en los últimos años, en que lo que conocemos como el entorno BANI, que son unas siglas en inglés, pero que al final nos viene a hablar de un entorno frágil, de un entorno que genera ansiedad, porque es incomprensible y porque además no es lineal, y eso lo vivimos en cualquier momento, ¿no? Todos los años hay gripe en España y en el resto del mundo, ¿no? Pero de repente viene un virus que nos pone patas arriba a todo el mundo, ¿no? O de repente una guerra en un país como Ucrania afecta al consumo europeo de energía, ¿no? O cómo
os acordaréis, el barco Evergreen que encalló en el canal de Panamá, de repente paralizó la flota mundial, ¿no? Marítima. Entonces, esta no relación causa-efecto, este no saber que cada acción que ocurre, cada cosa que ocurre, cómo va a repercutir en el resto del mundo, nos hace que necesitemos trabajar con unos entornos, como os decía, diferentes dentro de las organizaciones, estar muy pendientes de lo que ocurre en las organizaciones para poder adaptarnos en cada momento, ¿sí? Y entonces, como bien decía David, no debemos entender la agilidad como ser rápidos, como ir más rápido, porque hay gente que es como, venga, vamos a correr, hay que hacer esto muy rápido. No, no hay que hacer esto muy rápido. Hay que responder rápidamente a esa incertidumbre y a esos cambios en los requerimientos del cliente, mientras controlamos el riesgo. Y para eso están esos marcos de trabajo ágiles, esas herramientas que son las que vamos a ver durante la formación, ¿no? Estas nos van a ayudar a mantener nuestro entorno lo más controlado posible para poder reaccionar rápida y deliberadamente ante la incertidumbre, porque vamos a estar mucho más preparados a nivel de método de trabajo interno, a nivel de organización interna, a nivel de, como decía David, de equipos multidisciplinares que podamos apalancarnos en ellos para poder reaccionar rápidamente. Y para ello, como os decía, durante la formación veremos cómo hacerlo, ¿no? Esto es el qué y en la formación veremos el cómo. Bien, y para que veáis que la agilidad realmente, como decía Ana y David, no viene o sea, no tiene que ver con grandes empresas, ¿no? Porque es verdad que hay veces que, pero si nosotros somos 5, ¿cómo vamos a aplicar agilidad? Bueno, pues casi más fácil, ¿no? Porque el manifiesto ágil realmente tiene una serie de principios en los que se basa y tiene que ver con pues, por ejemplo, eso, en centrarnos en las personas de la organización y los stakeholders, ¿no? Clientes, proveedores, partners con los que trabajemos, centrarnos en ellos y en la interacción entre estas personas para mejorar la comunicación, para reaccionar más rápidamente a los posibles cambios, frente a esos procesos rígidos que teníamos hasta ahora y esas herramientas de trabajo, como decía David, pues el waterfall, ¿no? el trabajo en cascada. No, es que vamos a hacer un proyecto y hemos creado un Excel con toda una planificación a un año vista. Madre mía, y esto, y en el mes 1 ya ha cambiado todo. Y a rehacer todo el Excel. Pues venga, Y nos pasamos más tiempo rehaciendo la planificación que prestando atención a lo que realmente tenemos que prestar atención, ¿no? Entonces, el manifiesto ágil dice, oye, vamos a centrarnos en las personas y en su interacción para resolver lo que nos venga en cada momento, frente a tener unos procesos absolutamente estandarizados. No, es que esto se hace así. No, es que esto ya no vale así. Vamos a centrarnos también en un producto que funciona frente a una documentación exhaustiva. Todos estos departamentos de I+D que creaban un manual con todo absolutamente detallado antes de empezar a producir, antes de empezar. No, pongámonos en marcha. Os sonará mucho a algunos de vosotros el producto mínimo viable o MVP, que lo que dice es crea un producto mínimo, comprueba si funciona y sobre eso ve desarrollándolo, ¿no? Y la agilidad habla de iterar e incrementar el valor del producto. Pero empieza por algo, no estemos 2 años desarrollando documentación sobre un producto que cuando pasen los 2 años no sabemos si lo va a querer el mercado. Antes hacíamos referencia también a Amazon y pues lo mismo. Hoy Amazon es un monstruo que se nos come a todos, o sea, porque es que ya solo le falta entrar en formación y lo hará dentro de nada. Así que, David, estemos preparados porque dentro de nada se mete también en formación, ¿no? Pero algo que es un monstruo hace 10, 12 años era una página web que vendía libros, pero que no es que vendía libros, es que publicaba libros en su página web y cuando alguien le compraba, se iba a la librería, lo empaquetaba y se lo enviaba al cliente. Esa fue su manera de validar que ese negocio tenía sentido. Porque este señor, Jeff Bezos, pensó, oye, a lo mejor la gente quiere comprar libros a través de Internet. Voy a probar. Y lo que hizo fue crear una página web donde ponía las fotos de los libros y cuando alguien lo compraba, se iba a la librería del barrio y lo empaquetaba y lo enviaba. Eso es comprobar que el producto funciona. Si este señor se hubiera pasado 2, 3 años desarrollando lo que es Amazon ahora, con toda seguridad no sería Amazon lo que es ahora.
Porque probablemente no habría testado si al cliente le interesa, no habría comprobado si tiene sentido, ¿no? Porque la agilidad siempre dice, equivócate pronto y económico, ¿no? Equivócate pronto y barato. Y esto es lo que hizo Amazon, ¿no? Montar una página web donde ni siquiera tenía el producto. Entonces, vamos a comprobar que el producto o el servicio funciona y sobre eso iremos mejorándolo, iremos aportándolo. Eso lo vivimos cada día con cualquier aplicación del móvil, que van sacando funcionalidades nuevas. ¿Por qué? Porque van comprobando lo que quiere o lo que necesita el cliente y lo van desarrollando sobre esas necesidades. Por supuesto, para esto hay que tener una colaboración estrecha con el cliente y ahí nosotros, según el tipo de negocio que tengamos, debemos definir cómo colaborar con el cliente. Puede que lo tengamos cerca y podamos tener conversaciones con él, puede que nuestro cliente sea un sector y podamos hacer otro tipo de pruebas o de test para comprobar si tiene interés en lo que estamos ofreciendo, pues creando, como os decía, ese producto mínimo viable, creando un modelo que podamos enseñar y tener feedback, ver si lo compran, ver si les interesan, ver si tiene sentido, si es funcional, y siempre colaborando con el cliente. Y por supuesto estar súper adaptados a responder frente al cambio, o sea, rápidamente. Si el cliente no quiere esto, si el cliente quiere otra cosa, vamos a por ello, ¿no? Y de hecho pues lo hemos visto con negocios que han sacado cosas al mercado y si han visto que no funcionan, rápidamente han pivotado, lo han cambiado o lo han eliminado del mercado, ¿no? No nos empeñemos en que este es mi producto, estoy enamorado de mi producto y esto es lo que hay. No, estemos preparados para responder a las necesidades de nuestro cliente. Y esto pasa por lo anterior, ¿no? Por colaborar mucho, por saber bien lo que quiere, por ir proporcionándole funcionalidades en el producto o en el servicio e ir mejorándolas según sus necesidades, y esto pasa por tener un equipo que interactúa y que presta atención a todas las personas frente a esos procesos establecidos. Y vamos a ver rápidamente tres casos de éxito o ejemplos, ¿no? De implantación que han hecho he cogido 3 áreas de 3 empresas diferentes para que podamos entender un poquito pues lo que decíamos, ¿no? Cómo se aterriza esto. Por una parte tenemos una empresa del sector turismo que decidió implementar los marcos de trabajo ágiles en su departamento de marketing. ¿Qué ocurría en este departamento de marketing? Pues que, bueno, pues por parte de la dirección, de la dirección comercial o del plan estratégico, se pedía una serie de objetivos y una serie de campañas, ¿no? Y esa serie de campañas debían generar, pues negocio, ¿sí? Entonces, ellos empezaban con sus campañas de la manera tradicional y empezaban a trabajar y esas campañas estaban predefinidas y cuando terminaba todo el periodo evaluaban qué había ido bien y qué había ido mal. Cuando empezaron a trabajar con marcos de trabajo ágiles, lo primero que hicieron fueron, pues lo que vais a hacer vosotros, formarse, entender cómo se funciona con los marcos de trabajo ágiles y además ese punto necesario, ¿no? Para hacer clic y para decir, ostras, lo entiendo y quiero poner esto en marcha. Y luego, por supuesto, esa formación generó ese compromiso por parte de la organización, se establecieron los roles de trabajo, se puso en marcha y como Agile decíamos es un modelo iterativo e incremental, poco a poco, y esto también lo decía David, no pretendáis que después de la formación en 15 días o en un mes esté rodando todo como, ¿no? hayamos transformado nuestra organización, sino que esto tiene que ser algo iterativo e incremental, es decir, que lo vayamos trabajando en cada periodo de tiempo y que vayamos revisando cómo funciona y sobre eso aportar mejoras. Entonces, esto es lo que hicimos en esta formación, en este departamento de marketing. ¿Qué empezamos a hacer? Creamos, y esto lo vais a ver en el modelo Scrum, que es uno de los 2 modelos principales de los marcos de trabajo ágiles, uno es Scrum y otro es Kanban, que veremos ahora luego algún otro ejemplo, y lo que hicieron fue planificarse semanalmente una serie de tareas que, como os decíamos, pues a primera hora del lunes, durante 1 hora, establecían los objetivos a conseguir durante esa semana y repartían cada persona del equipo aportaba qué tipo de tareas y qué tipo de trabajo iba a hacer para conseguir esos objetivos. Lo acordaban entre todos y se ponían a trabajar. Y diariamente, durante 10 minutos cada mañana,
se reunían todos para contar qué habían hecho el día anterior, qué pensaban hacer hoy con respecto a lo que habían planificado y si tenían algún bloqueo, si no podían hacer algo porque había algo de otro departamento, de otra persona, que no les permitía avanzar. Entonces, la información era actualizada, como cuando entramos a ver la bolsa y le damos al botón de actualizar y cada vez que actualizamos obtenemos la información nueva, pues esto les permitía precisamente eso, ¿no? Saber cada día en esos 10 minutos, saber qué estaba haciendo todo el equipo, qué estaban haciendo el resto de compañeros, si había algún problema o algún retraso en algo y si había algún cambio que hacer. Y después ya todo el equipo se ponía a trabajar. Entonces, a final de semana se revisaba el trabajo hecho y los objetivos que habían conseguido y sobre eso se replanificaba la semana siguiente con los cambios que se hubieran introducido. Esto permitía, pues, desde comprobar campañas en muy poco tiempo, comprobar resultados rápidamente y no tener que esperarse a 2 o 3 meses para tomar una decisión, ¿no? Sino que semanalmente se tomaban decisiones en el equipo. Y lo que hicieron fue utilizar un panel visual que puede, el panel puede ser una pared con unos post-its, que esto lo hemos visto muchas veces en muchas imágenes de gente que trabaja en entornos ágiles, ¿no? Se puede utilizar un cuadrante en una pared con post-its o con pegatinas o con folios colgados con una chincheta, o se puede hacer en un ordenador con programas como Trello o como Jira o como, bueno, en el entorno Microsoft también tienen, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue establecer una serie de tarjetas que tenían o que hacían referencia a tareas que tenían que hacer, le asignaban el responsable, la fecha en la que tenía que estar hecho y los objetivos que debía cumplir esa tarjeta, ¿no? Que se esperaba a la hora de poner en marcha esa tarea. Y entonces tenían 3 columnas, ¿no? De do, doing, pendiente de hacer, está en proceso, en validación si tenía que validarlo alguien, y luego la columna de hecho, que se ha cortado ahí, pero la columna de hecho con las tareas que ya estaban hechas, ¿sí? Y luego teníamos otras columnas de la pila de producto, que es cosas que se nos van ocurriendo, pero que esta semana no vamos a hacer, las dejamos ahí para retomar más adelante, pero esta semana no las vamos a hacer. Y luego otras columnas de proyectos que hay en marcha con documentación y tareas que están bloqueadas por algún motivo, ¿sí? Entonces, esto les permitía poner mucho foco, porque solo se podía, bueno, entenderme solo, si había alguna emergencia con algo se puede hacer, ¿no? Pero solo nos centramos en la columna del do, ¿no? De lo que vamos a hacer esta semana con las tareas que entre todos hemos definido que son las que nos van a permitir conseguir los objetivos de esta semana. Y luego, a medida que vamos trabajando en esas tareas, las vamos poniendo en la columna del doing o de haciendo, y las vamos validando y las vamos cerrando. Esto nos permite, como os decía, poner muchísimo foco, les permitía a todos tener una comunicación súper transparente, porque todo el mundo sabía lo que estaba haciendo el equipo y en qué grado de avance estaban las tareas que habíamos planificado para la semana, con lo cual para el manager es maravilloso, porque no tienes que estar preguntando a la gente, no tienes que estar haciendo reuniones extra, no tienes que estar enviando 200 emails, no tienes que estar llamando por teléfono, oye, ¿cómo va esto? No, entro aquí en el panel y lo veo, y como os digo, si es en una pared, y cada mañana en esa reunión de 10 minutos que decíamos, se actualizan los post-its en la pared, ¿no? De, oye, esto ya está terminado, esto está bloqueado, esto está tal. Entonces, haciendo esta serie de tareas, y ellos, como estaban utilizando un programa informático, pues iban viendo cómo iban avanzando a lo largo de la semana con respecto a lo que habían planificado, pues les pidió medir cuál era el grado de avance cada semana. Podían ver, un martes ya podían ver si estaban retrasados con respecto a la planificación semanal o no, un miércoles, un jueves, se podía ver claramente el grado de avance que tenían. Y luego, esta parte de la diapositiva, que creo que se ve un poquito peor, donde pone Velocity per Group, cada semana controlaban la cantidad de tareas y de tiempo que habían conseguido hacer, y podían ver a lo largo del tiempo cómo se incrementaba la productividad, ¿no? A medida que el equipo aprendía a trabajar con este marco de trabajo y con esta forma con este entorno ágil y compartido, cómo incrementaban la productividad. Vamos a ver también una empresa del sector informático, voy a darme más prisa porque estoy consumiendo ya todo el tiempo, en el departamento de selección de personas. ¿Qué ocurría aquí? Bueno, pues que una persona que necesitaba una
incorporar a una persona, pues definía su puesto de trabajo, lo pasaba al departamento de selección y el departamento de selección seleccionaba y lo incorporaba, ¿no? Esto generaba pues a veces que no había un ajuste completo, o cuando le pasaban el candidato final para que lo revisara, pues no era exactamente lo que estaba buscando. ¿Qué hicieron? Crear lo mismo, crear un tablero común donde todas las partes implicadas en la selección de las personas tuvieran información de cuáles eran los requisitos que se buscaban, cuáles eran las pruebas que se le estaban haciendo a los candidatos, cuáles eran, si durante el proceso a lo mejor cambiaba algún requisito o alguna de las partes entendía que debía aportar algo. Entonces, de manera que cualquier persona involucrada en el proceso entraba en este panel y podía ver en qué punto del proceso estaba la selección de la persona, y podía hacerse una idea si podía contar con esa persona más rápidamente o no, o estaba costando más y debía prescindir de esa persona hasta que hubiera algún candidato definitivo, y podía hacer anotaciones y podía hacer actualizaciones sobre el propio proceso de selección. Esta mejora permitió que los procesos de selección fueran mucho más ajustados a lo que la persona que demandaba el empleo necesitaba, y que fluyera mucho más. Consiguieron incorporar mucho más rápidamente a personas con un perfil mucho más adecuado al equipo donde se iba a incorporar, y con una tasa de retención del talento después pues mucho mejor. Y por último, os quiero contar también una empresa del sector del mobiliario infantil, una empresa de muebles tradicional aquí en Valencia, y aquí se trabajó en el departamento de desarrollo de nuevos productos. ¿Qué les pasaba a ellos? Ellos tenían unos retrasos importantes en la entrega o sea, en el desarrollo de nuevos productos y entrega a producción. O sea, llegaban con el agua al cuello a la hora de presentar en una feria o presentar un catálogo. Además de llegar con agua al cuello, a veces por las prisas se les olvidaba o no tenían del todo en cuenta algunos requisitos legales, ¿no? de cosas que debían cumplir. Pues el mundo de la infancia, el mundo del bebé, tiene lógicamente, los productos tienen que cumplir una serie de requisitos de seguridad y de funcionalidad, ¿no? Pues a veces por las prisas se centraban en el diseño, pero no en esos requisitos legales, ¿no? Y después tocaba hacer una modificación, no servía el diseño que habían hecho, lo tenían que rehacer. Además, tampoco ellos se basaban en su experiencia propia, porque llevan muchos años trabajando en el sector y no prestaban tanta atención a lo que quería el cliente, y de repente se daban cuenta de que el catálogo que habían sacado al mercado pues se quedaba un poco atrás con respecto a otras cosas que habían sacado otras empresas, y decían, wow, o sea, pero si estos hace 5 años no existían y están sacando cosas súper chulas, y nosotros que llevamos 50 años como empresa no somos capaces de entender lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que se estaban quedando un poco fuera de saber lo que hacía el cliente. Lo que hacían ellos era, pues eso, tenían una gestión tradicional, lo que decíamos antes de la gestión por proyectos de toda la vida, y ellos tenían planificado todo su año, pues en tal mes hacemos tal desarrollo, en tal mes lo pasamos a producción, en tal mes bla, 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 bla. Lo que hicieron fue lo mismo, crear con el método Kanban, que es otro de los métodos principales que hablábamos, con el método Kanban, crear un equipo de trabajo donde definieron muy claramente las políticas de trabajo, donde definieron muy claramente cómo trabajar con este sistema Kanban que veréis en la formación, y consiguieron de esta manera tener un equipo mucho más involucrado, y tener también al cliente mucho más involucrado. Ellos crearon todo el proceso de desarrollo de producto, desde el briefing inicial con captación de necesidades del cliente hasta que se le entrega al cliente, ¿no? Y no solo eso, sino que incorporaron toda esta información, en todo este proceso incorporaron al cliente. Ellos tienen clientes importantes como el Corte Inglés, clientes, grandes cuentas que ellos llaman, ¿no? Y claro, el cliente siempre tira de ellos, oye, ¿cuándo voy a tener esto? Oye, ¿cuándo voy a tal? Oye, ¿cuándo no sé qué? Pues lo que hicieron fue crear todo este proceso de manera transparente con el cliente, de manera que incluso han cambiado la relación con el cliente, porque ahora el cliente entiende todo lo que tienen que hacer, saben en qué punto están en cada momento, y además al cliente le permite aportar información, ¿no? Oye, pues esto va por aquí, o esto va por allá, o necesitamos esto de vosotros, o necesitamos lo otro. Y entonces, al involucrar al cliente, tienen mucha más información de lo que realmente necesita, y son mucho más capaces de aportar valor. Con eso que han conseguido reducir los tiempos de desarrollo,
crear unos desarrollos de producto muchísimo más adaptados al cliente, innovar mucho más en función de lo que quiere el cliente y no de su propia experiencia y de lo que ellos creen que va a necesitar el cliente, e incorporarlo en todas las fases del desarrollo de su producto para que el cliente vaya aportando el valor y de esa manera también fidelizarlo mucho más. ¿Vale? Pues hasta aquí eso, los 3 casos que os quería contar para que vierais claramente que tanto en una empresa del sector turístico como en una empresa del sector del mueble, como en una empresa de informática, se pueden crear estas mejoras, se puede mejorar muchísimo y como decía David, no importa el sector, no importa el tamaño, no importa de qué punto partáis, porque todo es mejorable y siempre estamos a tiempo. Lo importante es adaptarse y no quedarse atrás. He ido súper rápida porque quería contaros muchas cosas, dejo de compartir. Y luego, como decíais, tendremos un tiempo para preguntas, así que cualquier cosa que queráis preguntar, luego Laura nos irá dando paso. Sí, de hecho quería comentar que estamos leyendo algunas preguntas, pero mi compañera María las está anotando y daremos respuesta al finalizar las intervenciones y el proceso de consultoría que haremos. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos abierto un poco la puerta a esta forma de ser y de hacer, de qué es esto de la agilidad empresarial, y a continuación vamos a encaminarnos al objetivo de este webinar, hablando del programa de formación en metodologías Agile. Así que, bueno, David, cuando quieras. Claro que sí, claro que sí. Pues mira, voy a compartir esta presentación para que ágilmente podamos contaros qué es este programa, ¿vale? Lo que sí es importante es que a nadie le quede ninguna duda acerca del programa. Es un programa que es verdad que son 100 horas y puede parecer que ya no estamos acostumbrados a esto de una formación tan larga, pero las necesitamos y os garantizo que va a ser una formación de la que vamos a salir con conocimientos, con aprendizaje y con un cambio en esa manera de pensar y de afrontar nuestros propios proyectos, ¿no? En principio, hablamos de ¿para quién va dirigido? Pues va dirigido a empresarios o empresarias, a directivos o directivas, a gestores, a personas que en las empresas son los encargados de incorporar pues estos cambios de metodología o a jefes de proyecto o a project manager, este tipo de perfil, ¿vale? De empresas que tienen que estar instaladas en Extremadura. Lo que yo os recomiendo es que os apuntéis, os inscribáis, porque luego hay una selección de candidaturas, ¿vale? Si alguien cree que podrían no encajarle, bueno, en cualquier caso, haz la inscripción, porque esta es una formación que se va a hacer en 2 veces, hay 2 sesiones, la primera y la segunda, no os lo cuento, pero la propia Dirección General traslada el mensaje de que si hay demanda, por ejemplo, en un ámbito concreto, como puede ser la administración o lo que sea, manifestarlo, porque se pueden hacer otras cosas, ¿vale? Cada una de las ediciones van a tener 20 personas por edición, así que autónomos y autónomas, empresarios, directivos, gestores y gestoras, apuntaos a cualquiera de las 2 ediciones que os venga bien. Empecemos por la primera, evidentemente. La primera edición arranca el 24 de enero, ¿de acuerdo? Y abarca hasta marzo. El 24 de enero. Ya nos han dicho que son 100 horas, hay una parte que es presencial, que son 3 sesiones, y una parte que es online. Bueno, el 24 de enero arrancamos en la plataforma online y luego las sesiones presenciales están previstas en Mérida el 26 de enero, el 9 de febrero y el 9 de marzo, ¿de acuerdo? A las sesiones presenciales, hombre, pues es muy recomendable acudir, muy recomendable, ¿de acuerdo? Y la segunda edición va a ser entre marzo y junio. Podemos hablar con la Dirección General y vemos si alguien que se ha perdido una sesión presencial puede ir a la siguiente. Bueno, ya veremos. Ahí seguramente se podrá trabajar, pero lo ideal es que podáis asistir junto con vuestro grupo que va colaborando. Os digo que cuando yo he hecho una formación de este tipo, de hecho nuestro director financiero fue una persona con la que yo hice un máster precisamente de alta formación directiva. ¿Cuál es la metodología? Lo hemos contado, una formación de 100 horas, 85 son en un formato online y 15 son presenciales. Y dentro del formato online tenemos una parte que se llama ahora síncrona, es decir, son 4 webinars
que vamos a estar en directo con esos profes y esas profesoras, pues, que son con la calidad que hemos comentado antes, que es 1 por módulo, y luego en presencial, como digo, habrá 3 sesiones en Mérida. Por tanto, 100 horas, 85 online, 15 en presencial, y de esas online hay 4 webinars que van a ser, ese online va a ser síncrono, y luego hay temario, bibliografía, vídeos para ver en plataforma, y luego estas 3 sesiones en Mérida. Sobre la certificación es muy importante porque la propia Dirección General ha insistido en el ámbito de la certificación, y hay una parte en que esta formación ya de por sí incluye un diploma, ¿vale? Incluye una certificación a través de Stellium Agile, cosa que quiero agradecer públicamente a Rosa, porque es una certificación que ellos ofrecen habitualmente. Para esta certificación de Stellium Agile hay que pasar un par de exámenes. Yo la tengo, esta certificación, y bueno, obviamente hay que trabajarla, pero es una certificación en metodologías Agile. Y luego la propia formación incluye la preparación para otras certificaciones, ¿vale? Pero para todo eso, para el diploma y para las certificaciones, al menos se requiere el 70% de asistencia y participación, ¿de acuerdo? Más allá de eso, pero puedes hacer la formación y ya está, obviamente. Más allá de eso, ¿cuáles son los objetivos del programa? Os garantizo que nosotros vamos a hacer un esfuerzo grande para que se adapte a la realidad de las empresas. Ya lo hemos hecho con respecto a los profes y seguiremos estando ahí. De hecho, uno de nosotros estará siempre en todas las sesiones para que haya un hilo conductor con todo, ¿vale? La idea es ofrecer una formación muy práctica para que adquiráis esos conocimientos, porque lo ha dicho antes también Rosa muy bien. Esto es una mentalidad, pero hay que saber aplicarla. Lo segundo, que os vamos a poner un servicio además que os va a ayudar a aplicar lo que vayáis aprendiendo a vuestros propios proyectos, es decir, que vamos a estar ayudando con consultoría para resolver las dudas de la formación, y si hace falta para ver cómo podéis implementar todo eso que vayáis aprendiendo, porque al final solamente tener el conocimiento no va a ser suficiente. Lo ideal es que hagáis alguna pequeña prueba, no grandes transformaciones, pero sí que te veas en ese punto. Como sabemos que esto es un cambio cultural, hay una parte de la formación que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con el management, con cómo lideras y cómo manejas esa cultura para contribuir a ese cambio cultural, daros a conocer herramientas concretas que van directamente relacionadas con la satisfacción del cliente, con aportar valor al cliente, generando esa reducción de tiempos y generando más valor al cliente. Tendremos, como decíamos, esa consultoría técnica de soporte, y luego para quienes estén interesados, ya hemos dicho, si cumplís el 70% y hacéis los exámenes, tenéis la certificación de Stellium Agile. Si cumplís el 70%, tenéis un diploma de la Junta de Extremadura, y luego hay un módulo para prepararos en concreto para otras certificaciones que, bueno, por lo que hemos pasado algunos de los profes, y que os podemos decir más o menos cómo orientaros, porque son al margen del programa, ¿vale? Sobre los profes, pues hemos contado con gente... sobre los contenidos. Los voy a poner aquí. Los hemos ido diciendo a lo largo de toda la sesión, ¿vale? Tienen mucho que ver con ese cambio en la manera de pensar, con estrategia y modelos de negocio, con OKR, que está muy de moda, el liderazgo a través de los objetivos, con gestión de proyectos, por supuesto, con Scrum, el framework de Scrum, de Kanban, con herramientas digitales, con el liderazgo llamado 3.0, el management 3.0, con el cambio, con la cultura. Este es el tipo de contenidos que vamos a trabajar y que son esenciales para poder obtener lo mejor y ser valientes, como decía Ana, en la gestión de nuestras empresas, ¿no? En cuanto a los docentes del programa y las docentes, pues tenemos a Paloma Roldán, Rodríguez del Castillo, que es Agile Lead Coach en Boston Consulting Group. Ahí es nada. Eva Martínez Maestre, que trabaja en una empresa alemana que se llama Silver Turing, también trabaja en la Universidad Miguel Hernández. Javier Martín de Agar, que es el director de posgrado de Digital Product Management de la IEBS, es también Agile Coach. O sea, como os decía, son gente que está trabajando en transformación cultural, no solamente que son docentes, sino que trabajan en ello en el día a día. Joseph Fasca, Agile Coach, y promotor del concepto Management 3.0, es trainer en el Management 3.0, trabaja en la Universidad de Valencia, es colaborador con ella. María José Salvador, que viene precisamente de Stellium Agile, es directora académica,
y finalmente yo estoy también de profe, que ya han descrito bastante lo que yo hago en el día a día, ¿vale? Esto digamos que es la información vinculada al programa formativo. Si os parece, si hay alguna pregunta vinculada con el programa formativo, la podemos resolver ahora, ¿vale? Y pasamos a una sección que hemos querido hacer como de consultoría en directo para ver qué posibilidades hay de aplicar Agile en diferentes entornos de la gente que está aquí, en las empresas que estáis aquí. ¿Hay alguna pregunta vinculada con el proceso formativo, con el programa? Yo más que preguntas os invitaría de verdad a que pudierais participar del programa, que os inscribáis, porque es verdad que supone una transformación personal y una transformación en tu propia mirada sobre la empresa, sobre sus productos, sobre sus servicios y sobre tu cliente, que es fundamental. No sé si hay alguna pregunta, pues abiertamente o la lanzáis a través del chat o abrís el micro. Si Ana David, si me permites, pues adelante. antes de que hagan las preguntas, tú has dicho, yo os invitaría a que os forméis. Yo diría lo contrario. O sea, el que no aproveche esta oportunidad, o sea que, vamos, es que encima que te lo proporcionen, que, vamos, ¿no? Que quiero decir que sea una iniciativa desde la propia administración y que te lo pongan en bandeja, o sea, mayor regalo que eso, creo que es desperdiciar un regalo valiosísimo y una oportunidad impresionante para mejorar la propia organización, vamos. O sea, entonces, lejos de decirle que les invitamos a participar, les diría que corráis, o sea, que porque son plazas limitadas, claro. Este comentario de Rosa viene a fortalecer eso que hablamos muchas veces. Rosa se desarrolla en toda España su actividad, pero ella está en Valencia. Fuera no se creen que estas oportunidades existan. Y cuando hay que poner precio a estos programas, os garantizo que este programa tiene un coste muy alto, muy alto. Entonces, como dice Rosa, por favor, apuntaos al programa. Tengo clarísimo. Dice Remedios que es una oportunidad increíble. Adelante, David. perdón. Buenos días, David. Hola, Juan de Dios. ¿Sí? Adelante, Juan de Dios. Sí, buenos días. Mira, os voy a comentar en qué momento, bueno, nosotros desde el programa de prospección de empresas podemos difundir un poco el tema el curso que yo creo que es bastante interesante para empresas. Pero, ¿en qué momento de la empresa creéis que debe hacer una persona, un empresario, este tipo de formación? ¿Al principio, cuando crea su empresa, cuando ya lleva un tiempo en el proceso ya de creado su empresa un par de años, o da lo mismo, desde el principio, cuando... Desde el momento en que una empresa, que un empresario o empresaria está constituido como empresa, desde ese momento puede ser beneficiario del programa. Agile significa valor para el cliente y ahorro para la empresa, de recursos, de esfuerzos, de tiempos. Así que imagínate, una empresa quiere ahorro y quiere valor para el cliente, pues sí, de cabeza. Sí, no lo decía porque a lo mejor sí se necesitaba que esa persona ya fuera un empresario ya más consolidado o... Si está constituido como empresario y empresaria, adelante. Juan de Dios, sí. Según la fase en la que se encuentre, pues lo enfocarán en la metodología de una manera o de otra. Si es una empresa que está empezando, pues puede empezar a diseñar sus productos y sus servicios pues, con esta metodología, con lo cual la va a implementar desde el principio y van a arrancar ya de una forma mucho más ágil. Pero si es una empresa que ya lleva tiempo constituida, pues saben dónde tienen los cuellos de botella, saben dónde tienen los problemas y pueden empezar abordando esta metodología pues, en algunas de esas áreas, como algunos de los ejemplos que nos han comentado, pues tanto en el diseño de productos, en un área de marketing, o sea, que se puede adaptar a cualquier empresa en cualquier fase en la que se encuentre la empresa. De acuerdo, gracias Ana. Respondo a Ricardo, que la tengo por aquí vista, gracias María. Respondo a Ricardo, los webinars, como he dicho, hay sesiones presenciales, las sesiones presenciales son de 5 horas. Cuando venís a Mérida no vamos a hacer venir para 2 horas y media. Las sesiones presenciales son de 5 horas y las aprovecharemos, os lo garantizo. Y los webinars, que son online, que es uno por cada módulo presencial también, son de 3 horas, ¿vale? Luego esos webinars incorporan pues mucha información
que es lo que hace aumentar la dedicación horaria. Pero realmente los webinars son de 3 horas, ¿vale? Y las presenciales son de 5 horas. Haremos un descansito, que nadie se asfixie, pero son de 5 horas. Perdona. Gracias por Ricardo. la respuesta. Perdón, para que os cuadren las horas, pues el resto es tiempo que tenéis que dedicar pues, a ver los vídeos, a hacer tareas que se os encarguen en las distintas webinars. Y la temática teórica y las guías que están ahí. Es decir, que realmente esto tiene 12 unidades de conocimiento agrupados en 4 módulos. Y hay 4 webinars que introducen o completan o es la parte más práctica de lo que veréis en la teoría. ¿Vale? Vale. David, durante vuestra intervención ha habido algunas preguntas, ¿vale? ¿Parece si Sí. la doy paso? Venga, dale. Pues, por ejemplo, Víctor Gutiérrez nos hace una pregunta muy interesante. Hablar de Agile es estar abierto a un cambio. ¿Se podría intentar coger parte de Waterfall siendo Agile? Sí, siendo Agile. Agile. Mira, al final Agile se tiene que aplicar a la realidad de cada una de las empresas y del momento en que está. Y eso incluso de la cultura de la empresa. Eso lo ha comentado muy bien Ana. Si tenemos, aquí hay empresas, por ejemplo, tengo por ahí a Juan José, que trabaja en Carcesa, por ejemplo, en el famoso APIS, ¿no? Ellos son una empresa muy consolidada. Trabajar en esa cultura va a ser diferente a trabajar en la cultura de un emprendedor que tiene un programa informático y lo quiere desarrollar. O sea, es diferente. Los conceptos son los mismos, pero la aplicación es diferente. Por tanto, habrá empresas en las que su cultura anterior le va a aportar valor y otras en las que se producirá una transformación más relevante. Pero sí, al final es aportar valor y tenemos que aprovechar el máximo de todo lo que tengamos. Yo ahí añadiría, añadiría, David, que en ocasiones lo que entiende la gente por cambiar de Waterfall a Agile es coger trocitos del Waterfall e ir implementando trocito a trocito, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, porque lo que decíamos es que Waterfall parte de para los que no conozcáis el concepto, de alguna manera es planificar en el tiempo todo lo que se va a ir haciendo a lo largo de ese tiempo, ¿no? Un proyecto que dura un año, pues vamos en el mes 1 tenemos que hacer esto, en el mes 2 tenemos que hacer esto y en el mes 7 tenemos que hacer esto para que al final del año tengamos el producto o tengamos el proyecto desarrollado, ¿no? Y en agilidad lo que vamos haciendo es construyendo el producto, ¿sí? Entonces, de alguna manera es incompatible porque en Waterfall lo que hacemos es planificarlo todo desde el principio, teniendo claro el resultado que queremos conseguir, y con agilidad es todo lo contrario, partimos de una idea, la vamos probando y sobre eso la seguimos desarrollando. Entonces no sabemos hacia dónde va a desarrollarse la planificación porque no sabemos cómo va a terminar siendo el producto, entendedme, porque no sabemos, el cliente quiere que le haga una silla, pero iré desarrollándola junto con él. Entonces, como no sé cómo va a terminar siendo la silla, porque la iré creando con él, no puedo planificar a largo plazo. Entonces, si se puede coger como trocitos de Waterfall, no, porque el concepto es completamente diferente. Y de hecho, desde una visión más amplia, Waterfall lo que hace es desarrollar los procesos mirándose el ombligo la propia empresa. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Lo tengo que cumplir? ¿Con qué dinero? No sé cuánto. Y Agile lo que miras al cliente. Y entonces es que es muy diferente, es que el punto de partida es muy diferente. Claro, mira, fijaos que, y aquí yo creo que se ve bastante claro, una construcción de viviendas, ¿sí? Una promoción de viviendas donde el equipo interno desarrolla los planos, desarrolla cómo va a ser la cocina, cómo va a ser el baño, los materiales, todo, y lo vende ya todo con los materiales comprados, con todo. Y esta es la casa que vas a comprar, ¿sí? Eso sería un waterfall. Con eso nosotros planificamos y sabemos que en el mes 3 vamos a comprar los ladrillos para el alicatado para el baño y va a ser este modelo, va a ser el modelo roca no sé qué y va a ser tal, y yo todo eso lo tengo planificado y en el mes 9 se incorporarán pues eso, los sanitarios roca que ya tengo previstos y que ya he negociado con mi proveedor, ¿sí? Esto sería un waterfall. ¿Qué sería Agile? Agile sería, bueno, partimos de este plano, vamos a construir con cada cliente lo que quiere. Y entonces eso, ¿y a ti qué estilo te gusta? Vale, pues con este estilo. ¿Cómo ponemos este tipo de alicatado? ¿Cómo ponemos este tipo de sanitarios? ¿Cómo ponemos en esta cocina? O pues no, pues es que yo quiero que en la cocina y el salón estén unidos. Pues fenomenal, quitamos la puerta y quitamos la pared, ¿no? Eso sería agilidad frente a Waterfall, ¿sí? Waterfall sería la promoción de viviendas completamente hecha, donde
donde yo voy a verla y es lo que hay, y que de hecho probablemente me tocará hacer alguna reformita porque hay algo que no me ha gustado nada, y el modelo Agile sería vamos a construirlo juntos, ¿sí? Vamos a hacer juntos lo que va a ser tu casa. Esa sería un poco la diferencia. Entonces sería una adaptación muy rápida al cambio y por otra parte un traje a medida. Sí, pero no necesariamente, Fermín, o sea, Juan de Dios, porque realmente podemos estandarizar esa manera de trabajar. Es decir, no es que no somos artesanos, ¿vale? Vale. Podemos estandarizar la visión, la manera de trabajar, ¿vale? Que no entendamos que esto solo funcionaría, por ejemplo, entonces en el entorno industrial sería imposible que funcionara, porque claro, necesitamos mejorar los procesos y hacerlos todos idénticos, o en un restaurante, oye, pero es que tu cocido no sabe igual hoy que mañana. No, y entonces ya no sé a qué vengo, no, se pueden estandarizar procesos, pero y tú puedes priorizar, o sea, dentro de ese análisis, qué es lo cuáles son las necesidades más importantes que quiero satisfacer, no todas, sino que dentro de esa vivienda, pues a lo mejor la mayoría quiere la cocina, no sé qué, y yo puedo con esta metodología adaptarme mucho más al gusto de los clientes a los que yo me quiero dirigir, que son de este tipo. O sea, no es uno a uno, sino a un determinado tipo de cliente. Esa es una de las razones precisamente por las que en una cultura de gran compañía le cuesta tanto, porque no gestionan bien la incertidumbre. Y esto no es que no trabajemos con cosas ciertas, sino que estamos preparados para el cambio si hiciera falta y el cliente nos lo hace saber. Sin embargo, si yo hago un protocolo para 3 años de una gran compañía, invierto eso y no sé cuánto, ¿cómo me voy a permitir yo cambiar eso con lo que nos ha costado llegar hasta ahí 3 años después? Por eso, al final, la agilidad no tiene que ver con rapidez. Mal favor nos ha hecho que se parezca tanto los dos términos en inglés y en castellano. Agilidad o agile no es ágil como lo entendemos. No es eso, es estar preparado al cambio, es responder, como ha dicho muy bien Rosa, que ha dicho los dos términos esenciales, rápido y deliberadamente. No en una reacción que es que me ha salido así, sino rápido y deliberadamente. ¿Vale? Ha levantado la mano Víctor. Sí, buenos días, perdonad que os interrumpa. A ver, Vale, cuando Víctor, por yo favor. expresaba esa pregunta, lo que me quería referir, o sea, teniendo claro el desarrollo de Waterfall, ¿no? Era un poco en esa secuencialidad de cada fase que está predefinida, intentar meter un poco la agilidad, ¿no? Porque muchas veces, o sea, hay que trabajar bajo unos presupuestos y no tener tanto feedback como, por ejemplo, hay que tener con un cliente. Entonces, claro, dentro de esa secuencialidad, dentro de esos pasos que están predefinidos, intentar meter la agilidad como si, por ejemplo, fuera un sprint en Scrum. O sea, luego ya dentro del equipo, pues sí, ya introducir la agilidad, pero sin embargo, trabajar bajo Waterfall, porque trabajas a lo mejor con un presupuesto cerrado y no puedes estar todo el día llamando al cliente o cada 2 por 3 llamando al cliente para decirle, oye, mira, ¿qué te parece esto? E irle entregando valor. Entonces, eso era lo que yo me refería, ¿no? A decir, bueno, vamos a intentar, o cómo se podría intentar meter agilidad con Waterfall. Y como bien ha dicho Rosa, o sea, en Extremadura precisamente la construcción es algo que abunda bastante. Y precisamente Waterfall está muy ligado a la construcción. Entonces, claro, es intentar, o cómo poner ese punto de vista de agilidad a la construcción, intentarlo meter de alguna manera. Era eso a lo que yo quería intentar expresar. Gracias. Vale, gracias, Víctor. Sí, bueno, ahí lógicamente tendremos que entender los requisitos de nuestro mercado, de nuestro sector y los requisitos técnicos y los requisitos legales y eso incorporarlo, ¿no? A nuestra forma de gestionar. Ahí, pues lo que funciona muy bien es un sistema Kanban donde todos tengamos donde trabajemos sobre un soporte compartido y todos sepamos muy bien en qué punto estamos, pues para, si al final los requisitos de mi cliente son requisitos legales, pues que podamos cumplir esos requisitos con el tiempo adecuado y con toda la información por parte del equipo, ¿no? Con un trabajo más de coordinación, más allá de entender lo que quiere el cliente y proporcionarle el valor, porque eso ya está en unos requisitos legales, ¿no? Entonces, es verdad que hay que adaptarlo a cada negocio y a cada sector. Lo de la construcción era un ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que tampoco nos lo tomemos así como que a cada cliente hay que darle lo suyo, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de
de Zara. Zara anteriormente en la industria de la moda se trabajaba con un waterfall completamente, con una planificación de 4 colecciones anuales y había 4 colecciones y todas las tiendas tenían sus 4 colecciones. Y entonces el año anterior empezaban a planificar, en primavera 2021 se empezaba a planificar la primavera 2022, ¿no? Y trabajaban con un waterfall completo. ¿Qué hizo Zara? Cambiar esto y cada semana ser capaz de introducir prendas nuevas en las tiendas y sobre esas prendas aprender, porque imaginaos los lotes de producción que hace Zara de millones de unidades, ¿no? Pero son capaces de coger ese lote, ponerlo en las tiendas y decidir si ha funcionado, fabrico más o lo fabrico en otro color o lo fabrico, tomar decisiones sobre lo que el cliente está opinando. Entonces, lo que hace Zara es, pongo esto en el mercado, compruebo la aceptación que tiene y sobre eso tomo decisiones para que en el plazo máximo de un mes vuelva a estar en el mercado otro producto parecido, mejorado. Entonces, en eso consiste, ¿no? Consiste en cambiar el concepto de que esta es la estructura de toda la vida y así es como se trabaja, ¿no? Y pues con las ferias que todos conocemos de todos los sectores, en las ferias se presentan los productos, ya bueno, pero es que ahora, pues lo que le pasaba a esta empresa de mobiliario infantil. Sí, yo me voy a la feria y tengo a mis clientes que les presento lo que tengo, pero es que de repente veo cómo me adelantan por la izquierda y por la derecha de una empresita pequeña de no sé dónde que ha creado no sé qué producto, que lo ha puesto en el mercado y yo hasta el año que viene, hasta la feria del año que viene no puedo hacer nada. Entonces, esto lo tenemos que cambiar, ¿no? Ahí entra el cambio entre el waterfall y el modelo Agile. No sé si me he explicado mejor poniendo otros ejemplos, pero no necesariamente, como me decía Juan de Dios, ¿no? O sea, no es convertirnos en artesanos, en que a cada cliente concreto le tengamos que ofrecer un valor, sino entender, como ha dicho Ana, quién es mi segmento de clientes, quién es mi sector y si estoy en la construcción, yo tengo que conocer el perfil de mi cliente, ¿no? ¿A qué tipo de clientes? ¿Son familias con niños, de renta media alta, de renta media baja, que tienen unas necesidades específicas, que necesitan un supermercado al lado o necesitan un colegio o necesitan... Y entendiendo quién es mi cliente, que eso lo veremos también en Design Thinking y trabajando los modelos de negocios, creando el buyer persona, ¿no? Creando el perfil de mi cliente, sobre eso puedo ir tomando decisiones, lógicamente. No se trata de convertirnos en artesanos, ¿no? Y de hecho hemos puesto ejemplos muy grandes de empresas muy grandes que han conseguido ser grandes siendo muy ágiles. De hecho, también hay que tener en cuenta que al final es verdad que lo ideal es que esta cultura impregne toda la organización. Pero para empezar, hemos dicho antes que podemos empezar por lo pequeño e ir en esa rueda Kaizen para que tú demuestres que esto tiene valor y que tiene un rendimiento. Porque a veces quien lo tiene que poner en marcha no es el dueño de la empresa o el que toma las decisiones, sino que es un administrador, es alguien responsable de producción o lo que sea. En ese sentido, hay que decir que se puede aplicar Agile a muchos ámbitos. A la gestión de las personas, se puede aplicar a la gestión de proveedores, se puede aplicar a la gestión de los procesos productivos, se puede aplicar a la relación con el cliente. Empieza a aplicarlo allí donde creas que le va a aportar más valor, no a ti, sino al propio cliente, ¿vale? Para ser más eficiente en los procesos. Pero como digo, no es necesario que haya un cambio, no es que de repente vamos a refundar la organización. No es necesario. Es importante que haya un cambio en tu manera de verlo y a partir de ahí identifiques dónde crees que puede ser más interesante aplicarlo. ¿Más preguntas? ¿O reflexiones? Vale, teníamos un conjunto teníamos una aplicación donde teníamos hecho algo parecido a un diagnóstico previo, ¿vale? Sí que me gustaría, si te parece, estos 10 minutitos, Laura, María, pongamos el enlace, si queréis, aquí en el chat, ¿vale? Y vamos a trabajar con ello. Lo que vamos a hacer es irnos a una aplicación diferente, no os preocupéis, que nadie se preocupe, va a haber 30 segundos como de incertidumbre de dónde estoy, ¿vale? No os preocupéis, es absolutamente anónimo, no requiere que os instaléis nada ni nada por el estilo. Si veis ahí en el... Gracias, Laura y María, las dos, guay. ¿Veis ahí en el chat? Si pinchamos sobre eso, simplemente se abre el navegador y nos lleva a una aplicación, ¿vale? Nos está llevando, ¿no? Sí. El segundo de los enlaces, el primero no sé si está llevando... Sí, perfecto.
Veis esta aplicación, ¿verdad? Veis que ahí, a ver, decidme que sí con la cabeza por lo menos. Sí, ¿verdad? Sí, Vale, se ve. perfecto, ya estamos ahí. Veis que ahí hay una serie de preguntas. Os cuento un par de cosas. La primera, este tipo de cosas van a pasar mucho en la formación, ¿vale? Esto es un pequeño diagnóstico que tenemos aquí. Ninguna de las respuestas sabemos quién la ha emitido. Ahora voy a elegir 2 o 3 preguntas, no hace falta que la hagamos todo. Voy a elegir 2 o 3 preguntitas. Es absolutamente anónimo, ni siquiera nosotros los formadores sabemos quién ha escrito algo. Así que lo que os invito es a que seáis sinceros, porque en base a lo que pongáis aquí podemos seguir respondiendo preguntas. Por ejemplo, a mí me gustaría... Yo no puedo contestar, ¿no? Tú también, Ana, pero no te preocupes porque nadie sabe lo que estás escribiendo, ¿vale? Quédate tranquila. Entonces, si queréis, podemos responder a la primera. Oye, ¿te atrae el programa? De Agile, ¿cuánto conoces? Dejamos la 3, pero en porcentaje, oye, si el 100% es lo que sabría Rosa Gorres, que sabía un montón, vale, pues ¿en qué punto podrías estar? Veis que no se ven las respuestas de los demás. Tú solo ves tu respuesta, ¿vale? Tú solo ves tu respuesta. Vale, eso es positivo, porque así no te dejas influir por lo que opinan los demás. Luego lo abriremos, ¿vale? Así que, oye, ¿te atrae el programa? ¿No te atrae el programa? Cuéntanos lo que quieras ahí. De Agile en porcentaje, ¿cuánto sabes? Un 14.000%. No, eso no existe. Luego, de Lean y Design Thinking, en la misma línea, ¿cuánto sabes? Habíamos dicho que lo dejábamos, pero bueno, si queréis responder, como esto es un segundito, respondemos. Me interesa mucho la pregunta 4. ¿Sobre qué ámbito de tu empresa te gustaría, dónde tienes un problema y te gustaría aplicar una mentalidad Agile? Oye, en los tiempos de llegada al mercado, en saber lo que opina mi cliente, en gestionar a los equipos y las personas, en ganar en compromiso de las personas que trabajan conmigo. O sea, ¿sobre qué ámbito te gustaría aplicar Agile? Me gustaría que pasáramos ahora a la pregunta número 6, porque vamos ajustados de tiempo y nosotros vamos a ser muy respetuosos siempre con vuestro tiempo, ¿vale? La pregunta número 6 dice, ¿qué dificultades anticipas? ¿Qué dificultades anticipas? Me encantaría que pudiéramos responder a esa pregunta. Si haces la formación, si vas a aplicar Agile, ¿qué dificultades anticipas? Venga, respondemos ahí a las 6. Ya veo que hay un montón de respuestas en las preguntas anteriores. Número 6. ¿Qué dificultades anticipas? Vamos a la número 9. Ya hay alguien que ha puesto ahí. ¿Se puede? La pyme extremeña. Vamos de las 6 a la 9. Quien quiera responder el resto, encantado, ¿eh? ¿La pyme extremeña puede aprovechar Agile? Y finalmente, la número 10, pero luego haremos otra cosa, ¿vale? Pero finalmente, ¿qué quieres añadir? Antes de que abramos, porque ahora está siendo anónimo, como veis, ¿qué más quieres añadir? Nos gustaría que nos dijerais, oye, por ejemplo, del 1 al 10, ponerle un código o un número al webinar, ¿vale? Del 1 al 10, simplemente por tener una referencia. O al programa, lo que queráis añadir, ¿vale? Cualquier cosa que queráis contar. Y ahora en un minutito os dejo responder ahí. Ahora lo que vamos a hacer, veis que en las casillas hay una mano que está hacia arriba y hay un comentario. Vale, ahora vamos a abrir
para que se lea lo que han dicho los demás. Aquello que nos resulte interesante, le vamos a dar un voto así, como en Facebook, con la mano para arriba, y aquello que queramos comentar, pues le pinchamos en el comentario y también lo podemos comentar, ¿de acuerdo? Ahora solo veis lo vuestro, vamos a abrirlo. María, ábrelos. Ahora, ya está abierto. Bueno, yo voy comentando algunas cosas, ¿vale? A la gente le está pareciendo interesante, es una forma de prosperar en la empresa. Estamos hablando de la primera pregunta. Si te atrae seguir el programa mucho, es una oportunidad, sí. Pues eso, todos los que han dicho que sí, espero que sean inscripciones, ¿eh? Vale, y dice, ¿cuánto conoces de Agile? 80, 60, 40, nada, 0, fase inicial, 20. Ok, hay gente aquí con un 10, supongo que es sobre... a un 10%, perdón, ¿vale? Una cosa es saber y otra hacer. Qué buena razón, es verdad. Vale, estamos en un punto bajito de conocimiento, bien. Sin embargo, de Design Thinking y de Lean conocemos alguna cosa más. Hay una base importante en las herramientas de Design Thinking y de Lean para poder trabajar Agile, ¿vale? ¿Sobre qué ámbito aplicarías Agile? Turismo, marketing, en mi empresa, dice alguien, no lo sé, liderazgo, gestionar equipos, compromiso personas, equipos, proyectos, negocio, tiempos de respuesta al cliente, muy interesante esa respuesta, procesos, vale, todo esto nos lo guardamos, ¿eh? Cumplimiento de objetivos. Por cierto, este enlace que tenéis aquí, podéis seguir respondiendo si queréis, ¿vale? Y esto va a estar abierto. Si no cerráis el navegador, se mantendrá. ¿Cómo ha ido cuando lo probaste? No lo he probado. En general, dice alguien bien, pero hay que ser constante, es cierto. Un poco complicado implementar en equipos muy consolidados. ¿Okay? Los equipos muy consolidados, si ya tienen una cultura establecida, a veces es más complicado, pero cuando decimos los coaches, cuando hay un quiebre, eso es imparable. Cuando se dan cuenta de los procesos, es imparable. Dificultades, tiempo, ir en contra de la corriente de la cultura actual más clásica, depende de otros departamentos, que yo no mando, ¿vale? Aunque se quisiera imponer, la cultura sería imposible, es más una cuestión de seducción, ¿vale? De demostrar que funciona. Falta de participación, cambiar la manera de... Bueno, lo miraremos. ¿Puede aprovecharlo la pyme extremeña? Sí, obvio, mucho, sí, totalmente, por supuestísimo que sí, perfecto. Dice alguien, por supuesto, aprovecharlo y en muchos casos necesario, bastante, en realidad creo que ayudaría a la organización. Última, 7, 8, 10, ¿hacéis diagnósticos donde es mejor aplicar mi metodología en la empresa? Sí, haremos un autodiagnóstico, ¿vale? ¿Más consultorías personalizadas? Efectivamente, lo haremos, porque de eso va el programa, de que os podamos ayudar a aplicarlo también, ¿vale? Hombre, no podemos escribiros un programa Agile para aplicar en vuestra empresa, pero sí un servicio de consulta técnica, ¿de acuerdo? ¿Se puede abrir a más organizaciones? ¿Lo puedo hacer a título personal? Por favor. Yo, no sé quién lo ha respondido, yo me inscribiría, luego ya veremos. Porque lo mismo de aquí al segundo ya te ha contratado alguien como directivo, como gerente de algo, en fin, inscríbete. Yo creo que es lo ideal que todo el mundo se inscriba, que donde ponga empresa explique su circunstancia y luego ya pues lo podemos ver. Rosa, no sé si quieres comentar alguna cosa sobre lo que estamos un minuto por encima, pero casi como de lo que has visto ahí de ese diagnóstico. No, vamos, yo creo que ya lo has repasado todo bien y hemos ido contestando a las cuestiones. Nada, yo reiteraría lo de antes, que creo que tenéis ante vosotros una oportunidad que en muy pocos sitios la dan y que creo que vale la pena aprovecharla. Yo también. Yo por mi parte deciros que los fondos, el origen de los fondos está destinado a empresas y directivos, no obstante, inscribiros todos. Y sobre todo si conocéis empresas y directivos o personas que trabajan en empresas de Extremadura, lo que queremos sobre todo es agilizar esas organizaciones como profesionales de otras entidades, manifestarnos también, inscribiros también y ponerlo porque buscaremos otras opciones para desarrollar este tipo de programas. O sea que en este caso lo que sí queremos es aprovechar esta oportunidad que 40 empresas extremeñas lo implanten y esto que se vaya extendiendo y este tipo de metodologías cuando lo implanta una empresa pues va generando que los demás, los que van en el entorno lo vayan aplicando también y este es un poco el objetivo y
Y al resto, pues como os he dicho, vamos a buscar opciones. Necesitamos que os inscribáis para saber el interés y en base a eso pues vamos generando más programas, que no hay ningún problema y estamos abiertos, por supuesto, a seguir implementándolo porque estamos completamente convencidos que este es el camino de que hagamos las empresas y las organizaciones mucho más eficientes y sobre todo que la gente esté más satisfecha y más feliz, que es esencial en el mundo en el que nos movemos. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Tened en cuenta que en el paraguas de Agile, para llegar a ese objetivo Agile, vamos a ir pasando por liderazgo, vamos a ir pasando por gestión de equipo, vamos a ir pasando por establecimiento de objetivos, y llegaremos a esas metodologías y herramientas ágiles, ¿vale? Pero no es solamente al final este programa está compuesto por muchísimas cosas, ¿vale? Me tengo que marchar, así que me despido de vosotros, sí. que ya he tirado el tiempo todo lo que he podido. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y nada, que seguimos en contacto y estoy segura que va a ser un éxito y que vamos a seguir trabajando mucho juntos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues con eso lo dejamos, ¿no, Laura? Sí, yo creo que con estas intervenciones y procesos participativos hemos terminado la parte de consultoría. Gracias a Rosa y a David por las respuestas que han tenido ante las preguntas de los participantes. Creo que había una pregunta por ahí, si vamos a pasar esta presentación, sí o lo vamos a pasar, porque creemos conveniente y que es una información muy valiosa para que la tengáis de cara a inscribiros en el programa. Animaros a visitar la web Extremadura Empresarial, donde tenéis a disposición toda la información relativa al programa, el enlace de la inscripción a esta primera edición del programa Metodologías Agile, y bueno, también lo tenéis en el chat de Zoom, así que podéis acceder de cualquiera de las maneras. Animaros también a ver la guía metodológica, la ha incluido mi compañera María en el chat, podéis acceder a ella, leerla tranquilamente, animaros a inscribiros y que el día 24 de enero empezamos. Así que yo no tengo nada más que decir, muchísimas gracias por, creo que más de 30 personas las que estáis aquí y bueno, pues hasta pronto, por mi parte. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias a todos y hasta luego. Buen día. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.